eterna, ese camino que estamos transitando todos, y cada día que pasa en cada ser humano es como una vuelta del hilo del carretel menos que tenemos, y como dicen algunos por ahí, el día que nacemos ya comenzamos a morir, porque transita el tiempo y bueno, y la aceptación de ese final, bueno, es algo muy bueno. Y yo he tenido estos días, Walter, el caso de una señora que le diagnosticó muerte por cáncer de estómago, muy allegada acá a la parroquia, vivía en esta misma calle, Balcarce, casi de esta parroquia de Lourdes, y aceptó el diagnóstico de muerte a tiempo fijo, que le habían diagnosticado. Eso me ayudó mucho, como se lo dije a ella en vida, y bueno, a partir de hace menos de una semana. De la misma manera, yo creo que el Papa Francisco ha podido tener la perspectiva de la propia vida y saber que, bueno, el transcurso tiene un final. Hay alguien que dice que la forma de morir de las personas trasluce la forma de vivir, es decir, el saber que no soy dueño de mi vida sino inquilino, y que cuando el dueño de mi vida, que sin duda es Dios, me la pide, yo la tengo que entregar. Bueno, yo creo que eso da una gran tranquilidad, y a su vez también saber que tengo que entregar esto que se me regaló, que es la vida, que la debo en cuanto al cuerpo a papá y a mamá, y en cuanto al alma a Dios, que es lo central y lo principal, el alma. Bueno, saber que yo la tengo que entregar significa que la tengo que cuidar, que es algo que me han prestado, que no puedo maltratar, que tengo que cuidarla, que cuidar la salud. Bueno, y en ese sentido el Santo Padre, bueno, fue emocionante lo que el último día, domingo, recorrió allí, que quería saludar a los niños y que casi como que se empeñó por tener lo que tal vez él medio sabría que sería uno de sus póstumos encuentros, ¿no es cierto?, con la gente, ¿no? ¿Lo conociste, lo conociste, Miguel? 5 cosas de su pontificado, si me permitís, Sí, Walter, sí, dale. para ir a la esencia del pensamiento. Bueno, sabemos que un papa americano, el primero, siempre ha sido Italia, Francia, Alemania, Italia y Francia los principales, algunos de España, algunos de Alemania, como el papa anterior. Pero esto fue la gran novedad, y él llevó a Europa, este continente pobre, como decimos, que es América, continente nuevo, continente joven, y llevó un poco las problemáticas de aquí, ¿no? Por eso, habiendo sido, digamos, obispo, párroco y obispo de una de las principales diócesis del mundo, con 4 millones de habitantes, comparable a París, a Roma, a New York, cosas así, ¿no es cierto? Madrid también. Bueno, toda la problemática del hombre moderno, de ese hombre que, bueno, sabemos que está tal vez en una pendiente, perdiendo, disimulando la fe y adhiriendo tal vez a otras corrientes que ponen en el centro de la vida no a Dios sino al hombre. Pero esa es otra cuestión, ¿no es cierto? Pero él no amó por sí mismo, y yo creo que sacó un mensaje que después lo llevó al pontificado. En primer lugar, la misericordia. Hay que recordar que convocó un sínodo de la misericordia, un año de la misericordia, y allí entonces, misericordia quiere decir el mismo corde, el mismo corazón, ponerme en el otro, buscar, bueno, la reconciliación. Misericordia y perdón son como 2 hermanitos que van de la mano, ¿no? Si yo ingreso con en la misericordia hacia el otro, bueno, si es que he tenido una situación conflictiva, entro en una fase de perdón. Después, él trajo todo el tema de los más pobres. América Latina, en su inmensa mayoría, es pobre. Si uno ve los índices de alfabetización de Bolivia, ¿no es cierto?, que son muy, muy, bueno, 20 o 30% de analfabetos, o sea que acá debemos estar en el 1 o el 2%.
si vemos todos los países más pobres, si vemos lo que ocurre en América Central, sin duda es un continente, bueno, que tiene mucho para hacer en cuanto a eso, y sin duda que los más poderosos del mundo tienen mucho para aportar, queriendo hacer ese bien y tomando con amor, ¿no? Pero bueno, él trajo la problemática del pobre, y esta opción por los pobres, opción pastoral por los pobres, bueno, la trae él del documento de Puebla de 1978, acá en América Latina, en México, así en Puebla de Los Ángeles, y de allí en más siguió los documentos eclesiales muy tenido en cuenta. En realidad surgió del documento de Medellín, que era un poco después del Concilio Vaticano II. El Papa Francisco fue así en línea de misericordia, de perdón y demás, fue un gran papa del diálogo. Inició conversaciones siendo obispo de Buenos Aires, muy frecuentes con el rabino mayor de la ciudad o de la Argentina, con el imán y los líderes de la iglesia musulmana. Y de alguna manera estas tres religiones que son muy parientes entre ellas, ¿no es cierto? En primer lugar el judaísmo, que tiene 5.000 años, el cristianismo, que tiene 2.000 años, y la fe musulmana, que salió en el siglo VII después de Cristo. Todos tienen partes muy similares y demás. Seguramente él pensaba que tenía que darse la unidad, aunque cada uno conservara sus convicciones íntimas, dogmáticas, que son difíciles de cambiar, sin embargo trabajar unidos en pro de la fe del mundo. Después él resaltó siempre mucho la dignidad de la mujer, y por primera vez en la historia de 20 siglos de iglesia puso en el grado mayor, podemos decir, de sus colaboradores a una mujer, creo que era en el área de comunicación. Así como los gobiernos tienen 7, 8, 10 ministerios, el Papa tiene 18, que se llaman dicasterios, quiere decir administración. Bueno, en uno de ellos puso a una mujer, lo cual, bueno, también nos dicen que en el último sínodo se habló mucho del ministerio femenino, es decir, de la posibilidad de que la mujer accediese a las sagradas órdenes y demás. Temas complejos, pero que él los pudo introducir, ¿no? Y por último, me recordó siempre que lo esencial de la Iglesia es la evangelización, es decir, el mandato de Cristo: vayan hasta los confines de la tierra, prediquen el Evangelio, el que crea y se bautice se salvará, el que no se condenará. Para eso él en su propia vida es lo que hizo, y fue muy recordado por su insistencia en eso, no solo en sus tareas como, bueno, él fue jefe argentino de los jesuitas en la década del 70, y tuvo miles de cargos y responsabilidades, pero esa convicción él un poco la tenía como convicción personal. Miguel, creo que se nos ha adelantado en la fe. Bueno, trae también a colación un obispo argentino, Monseñor Cuarracino, que fue arzobispo de Buenos Aires. Una vez este obispo, como hacemos muchas veces los curas y lógicamente los obispos también, se tomó unos días de descanso en Córdoba, y allí fue, como para aprovechar bien el tiempo, a la comunidad de los padres jesuitas, que están ahí cerca de la plaza principal, y pidió que alguien le predicara un retiro. Bueno, justamente estaba destinado ahí como bibliotecario de esa casa. Los jesuitas en Córdoba tienen gran antigüedad, siglo XVII, por ahí, XVI, XVII. Y entonces Papa Francisco le predicó, ¿no?, ese retiro. Y ahí Monseñor Cuarracino, bueno, quedó como impactado por la claridad conceptual y demás. Entonces pidió al jefe jesuita de la Argentina que se lo enviaran a Buenos Aires, y en Buenos Aires lo tomó como asesor y colaborador, después lo hizo auxiliar de Buenos Aires, y después quedó ya como vicario general, o sea, viceobispo de Buenos Aires, luego obispo de Buenos Aires, arzobispo de Buenos Aires, y así cardenal de la Iglesia,
y de allí, bueno, pues elegido ya con muchos votos en la votación en que fue elegido el anterior Papa alemán, ¿no es cierto? Miguel, bueno, te quería preguntar sí, esto. Sí. Todos estos que yo considero que son avances, digamos, de la Iglesia que el Papa logró imponer, digamos, en el mundo cristiano, ¿no crees que hubiera podido avanzar todavía un poco más si no hubiera habido oposición interna de la misma Iglesia? Mira, lo importante a veces, Walter, no son los resultados, sino el poner en carpeta. Si el Papa Francisco te dice que el 5% del mundo que hace el 80% del consumo en gasto, se está diciendo una cosa muy importante. Entonces, de ahí en más, yo creo que la importancia de él fue traer los temas. Y se dice siempre que del intercambio, a veces de la polémica, otras veces del sinceramiento del corazón, va surgiendo la verdad. Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII decía: la verdad es algo tan, pero tan grande, que es imposible que alguien la acapare en su totalidad. Por lo tanto, siempre en los diálogos, a veces en los enfrentamientos, en las grandes cuestiones, siempre hay porciones de verdad de unos y de otros. Y la cuestión es sentarse, bueno, aceptar a veces como es lo que el otro piensa, aunque uno no coincida, pero aceptar dentro de la libertad de pensamiento que puede pasar eso. Y bueno, y una vez que eso se da, estamos en camino de diálogo y eso siempre conduce para bien. Miguel, te quería preguntar, por último, bueno, estamos hablando con el padre Miguel Nadur, recordando al Papa Francisco, recientemente fallecido. Él estuvo acá en la ciudad de San Nicolás. ¿Vos lograste estar con él, por supuesto, cuando era...? No logré porque en ese momento yo estaba destinado en Corrientes, Walter. Me enteré, supe que presidió. Está la foto con el obispo del momento, que es Monseñor Cardelli. Creo que esa noche durmió en el obispado porque terminó tarde el acto y viajó al otro día. Y como siempre, no sé si es que se vino en Chevalier. Sí, en colectivo se vino, sí. En colectivo, con su portafolio, con su... bueno, así con una humildad muy grande, ¿no? Claro. Y bueno, esa presencia también, un poquito puedo decir yo que la estuvo en Pergamino, cuando yo era párroco de allí, estaba en un barrio muy humilde que se llama Las 512 Viviendas, un plan Fonavi, y bueno, el templo no tenía casa parroquial, me tocó a mí, bueno, buscar un lote o un lote con alguna construcción, adaptarla, remodelarla, así que pedimos alguna ayuda eclesial al exterior, miles de rifas y de un montón de cosas. Y al final alguien me dice, mirá, si le pedís ayuda al obispo de Buenos Aires, por ahí da. Digo, pero San Nicolás no pertenece a la diócesis de Buenos Aires. San Nicolás es todo el norte de la diócesis. Desde la ciudad de San Nicolás, donde está el obispado, se gobiernan 500.000 habitantes a la redonda, pero nosotros no pertenecemos. No, pedíle igual. Bueno, el que me aconsejaba eso era el obispo del momento, Monseñor Cardelli. Así que hice una carta y la mandé por correo, y a los 3 o 4, pongámosle a la semana, llamó por teléfono él mismo, entiendo yo que ha discado el teléfono fijo como era antes, esto ya hace muchos años, y bueno, y entonces la secretaria que tenía yo en ese momento creyó que era una broma, cuando le dijo, bueno, mira, habla un señor Bergoglio, bueno, pero no me haga la broma usted, dígame qué necesita, quién es usted. No, me mandó una carta al padre que está construyendo y demás, así que dígale que hable con María Elena, mi secretaria, que le vamos a dar esa ayuda. Eran, creo que entre 3 y 5 mil dólares, así que yo al otro día tomé el Chevalier y bueno, y fui, recibí ese dinero y con eso pude terminar la casa parroquial. Mirá qué contacto que tuviste con él. Y otra vez hubo un encuentro de curas por la mutual que tenemos los curas. Yo estaba delegado por San Nicolás, esa mutual, tenemos una mutual nacional
que las 60 diócesis, o sea, 60 jurisdicciones, como si fueran provincias, que tiene la iglesia, bueno, yo fui en nombre de San Nicolás, y ahí lo vi, y le agradecí, le digo, mire, señor, yo soy de Pergamino, yo le pedí a usted por la casa, sí, me acuerdo, bueno, ¿pudiste construir? Sí, Dios, ya la terminamos, bueno, muchas gracias. Bueno, reza por mí, me dijo, ¿no? Ya en aquel momento tenía ese lema. Sí, por eso es que yo digo que en ese hecho que aconteció circunstancialmente, siendo él simplemente el obispo de Buenos Aires, bueno, tomó personalmente el caso, no mandó a una secretaria que dijera, bueno, avísenle a ese cura que venga. No, yo entiendo que él discó, lo atendió la secretaria, le dijo con toda serenidad, sí, y bueno, cuando yo fui a buscar el dinero, sí, estaba todo preparado, todo bárbaro. Y bueno, con él, entonces él se ocupaba personalmente de las cosas, sin muchos intermediarios, y pedía que rezaran por mí. Ese método, antes de que se hiciera famoso como papa, yo lo vivía en Pergamino, mi pueblo natal, cuando era párroco de allí. Fíjate vos cómo son las cosas a veces, ¿no? Bueno, Miguel, muchísimas gracias por toda esta semblanza que nos hiciste del Papa Francisco, de su pontificado, y estas anécdotas lindas que nos contaste de él, que lo pintan de cuerpo entero. Te termino con otra, si te parece, igual. Dale, que estamos en la hora ya, a las 1:30, o algo. Bueno, yo cuando estudié Derecho Canónico, siendo abogado, después me especialicé en legislación de la Iglesia, y paraba en un hogar ahí atrás de Retiro, donde está la villa de Retiro. Resulta que un hogar de niños, ahí conseguí un cura amigo que me dio alojamiento y bueno, una barbaridad. Resulta que ese hogar de niños cumplió 50 años, no sé qué, un aniversario así. Se hizo una fiesta grande, invitaron al obispo, que era Bergoglio, y vino, ¿no? Entonces, me dijo, bueno, vos hacés de maestro de ceremonia. Yo no soy muy bueno para eso, maestro de ceremonia es el que dirige, ahí todo el acto litúrgico, así, trae los libros, trae esto, a veces dice, nos sentamos, nos paramos, bueno, todo eso. Resulta que el cura, que era un cura de 85 años, un famoso padre Dubosc, que organizó ese hogar de niños Philly Day, con vagones viejos en la villa, ahí en la zona de Retiro, ahí hizo el hogarcito. Bueno, pero ¿qué pasa? Venían gente que chicos habían estado ahí, tanta gente del interior que provenían del interior que a lo mejor volvieron, y a cada rato en la misa aparecía uno y aparecía otro y aparecía otro, y el cura no podía con su, González, pasaba. Estábamos en medio de la misa y en medio de la celebración. Entonces, el monseñor Bergoglio me dice, bueno, mira, no hagas más de maestro de ceremonia porque esto es ingobernable. Así que me quedé tranquilo y bueno, siguió la misa con su orden. Mira vos, bueno, valga la anécdota, seguro, Walter, por supuesto. Que por ahí no te dejo hablar. No, está bien, lindas anécdotas. Muchas gracias, Miguel, que tengas buen día. Abrazo muchas grande, gracias. Walter. Gracias, igualmente. Bueno, ahí estaba Miguel Nadur recordando a Bergoglio en sus contactos, ¿no? Era un sacerdote que vivía como predicaba, ¿no? Sí, la humildad. Total, de jesuita, la humildad. Era su bandera. Sí. De hecho, fíjate que los funerales van a seguir un protocolo especial que reformó él mismo en 2024, simplificando los ritos y enfatizando la humildad. Mirá. El catafalco no va a estar, que es esa plataforma alta que exhibe el féretro, o sea, lo que vos decís, una coherencia que hace que, bueno, los funerales que duran 9 días hasta el próximo martes, obviamente con todo un cronograma, van a tener un perfil por primera vez totalmente diferentes o marcadamente diferente a lo que se acostumbraba a hacer con anterioridad en este tipo de rituales con respecto a los papas. El Papa Paulo VI hizo un cambio impresionante en la Iglesia. Hasta que él era Papa, la Iglesia se daba en latín, por ejemplo. Claro. Para poner un ejemplo nomás, ¿no? De los tantos que hizo con el Concilio Vaticano II y bueno, todo eso, que la Iglesia en ese momento cambió, digamos, hizo un cambio de 180 grados en un montón de cosas. A lo mejor también de acá a un tiempo vamos a ver, digamos, reflejado y plasmado todos estos cambios que generó el Papa Francisco, el Papa argentino, y todos los que no pudo hacer. A lo mejor alguien, digamos, recoge toda esa
esa intencionalidad y la lleva a la práctica, ¿no? Y a lo mejor el Papa Francisco de acá 10, 20, 30 años vamos a decir, mirá este Papa, ¿no? Este Papa argentino, cómo cambió la Iglesia para siempre, ¿no? Ojalá que los curas sigan este ejemplo, porque verdaderamente dio el ejemplo, o sea, no era haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No. No vino a la Argentina, eso es un pendiente que nunca lo entendí, supongo que tendría. No, fue por la grieta, para no digamos, marcarla más y ahondarla más a la grieta, porque... Pero me hubiera encantado, sí, a todos. Y a él también, me parece. Nos hubiera encantado tener a nuestro Papa en nuestro país. Bueno, un pontificado que duró 12 años, 1 mes y 8 días. Estuvo... al frente de la Iglesia Católica, fue elegido un 13 de marzo del 2013 y falleció anoche, horario argentino, 2:30 de la mañana, 7:35 de Roma. Y bueno, estamos ya en la cuenta regresiva para comenzar con los funerales. Muy bien.